En este momento, el Mar Caribe está en una amenaza imperial. Veamos algunos tics sobre este tipo de problema que está aconteciendo en este momento en el Mar Caribe. Van a enviar el portaaviones Gerald Ford, que está calificado como el portaaviones más grande del mundo. Este tiene una capacidad para transportar más de 90 aeronaves de caza y también tiene para transportar, valga la redundancia, aviones de transporte y de reconocimiento. Este portaavión se encuentra en el mar Mediterráneo. No sabemos si ya arrancó o está por arrancar. No sabemos cuántos buques lo van a acompañar, además de los buques que están hoy en día en el Mar Caribe, haciendo esa amenaza imperial, no solamente contra Venezuela, sino contra toda América Latina. Léase Colombia, léase Perú, léase Bolivia, léase Ecuador, léase Brasil, léase cualquier país o todos los países que están acá y que la arma imperial o la mano imperial que hay en este momento, por cualquier cosa que se le meta en la cabeza, puede hacer una agresión a cualquiera de esos países si ellos llegan a pisar o a estar en condiciones de dominar a la América Latina. Entonces, ese es uno de los temas. Esto quiere decir que este portaaviones ya no va a estar en el mar Mediterráneo. Allí es donde prácticamente es la parte de Europa, es la parte donde se acompaña todo lo relacionado con la guerra de Ucrania y Rusia. Y pareciera ser que los Estados Unidos está abandonando, en este caso, este portaaviones para traerlo al Mar Caribe. Y bueno, pensar que prácticamente se está alejando de la guerra de Ucrania y Rusia por la posible derrota casi ya garantizada que en este caso los rusos tienen sobre Ucrania. Esto es una de las cosas que no sabemos cuáles son en la mente del presidente Donald Trump, sus estrategias que está utilizando en este momento para este tipo, digamos, de eventos, ¿no? El evento del Mar Caribe, que es una amenaza bastante desarticulada, vamos a decirlo así, porque no solamente está amenazando a Venezuela, sino que también acaba de hacer una amenaza al presidente Petro, el presidente colombiano, donde lo señalan de jefe del narcoterrorismo colombiano. Entonces y además que pareciera ser, según la amenaza, que le van a quitar la ayuda monetaria que tienen precisamente para combatir el narcotráfico en Colombia. Entonces, estos son situaciones que hay que tomar en cuenta porque el presidente Donald Trump considera que resolviendo estos problemas, fíjense lo que ha dicho como tema de la posverdad, que cada vez que asesinan o cada vez que desaparecen una lancha rápida que no se sabe si realmente están utilizando lo que se conoce como droga para llevar hacia los Estados Unidos, cada vez que se desaparece o se elimina, están salvando 25,000 vidas en los Estados Unidos. Imagínense ustedes semejante grandilocuencia de mentira que surge, que indudablemente ya la gente no le para a ese tipo de cosas, ni le para los hechos, que en este caso los hechos son la cantidad de muertos que hay hoy en día en el Mar Caribe, que son alrededor de 43 personas, donde no solamente hay muertos venezolanos, sino también de Colombia y de Trinidad y Tobago. Incluso se dice que hasta hay una persona de Santo Domingo. Entonces, eso es una alerta precisamente para todos los países de la América del Sur.
incluyendo también al vecino país de los Estados Unidos, México. Entonces, cuando eliminan a esas 43 personas, es decir, o las asesinan sin el debido proceso y violando la Carta de las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas acaba de emitir su opinión al respecto, considerando que ese tipo de agresión no debería de suceder en el Mar Caribe. Entonces, que en todo caso, el Pacífico, que es la parte donde hay la ruta de drogas está en su mayor nivel, representa casi el 87%. Y en la parte del Mar Caribe, según los expertos, solamente un 5%. Y donde el cartel de los soles no existe para la DEA, que es la que maneja eso conjuntamente con otras organizaciones o instituciones como el de las Naciones Unidas, donde el cartel de los soles precisamente no está presente. Entonces, utilizar ese esquema de que el cartel de los soles es lo que por lo cual se está atacando a Venezuela, en todo caso, como principio, es precisamente por esa actividad. Bueno, según los expertos, en ese elemento no es lo apropiado, que lo apropiado sería para otros países como el caso de Colombia, Bolivia y Perú. Y eso es un símbolo que indudablemente hay que tomar en cuenta. Entonces, se quiere apoderar y tener control del Mar Caribe para explotar sus riquezas que poseen en minerales críticos en el fondo del mar. ¿Por qué? Por el problema que tiene con la China, por el tema de las tierras raras. Se dice que en el fondo del mar existen tierras raras también. Ese es un tema para analizar. Esos son situaciones, comentarios, estudios que se han hecho para demostrar precisamente eso. Y que en ese sentido hay estudios realizados por geopolíticos de gran altura que determinan que el Mar Caribe es como el Mar Mediterráneo en la época de Cartago o en la época de Roma, que la conquista del Mar Mediterráneo fue la que convirtió en un imperio a Roma, una vez arrebatado la supremacía a Cartago. Entonces, este es uno de los elementos que hay que tener en cuenta en este momento sobre esta situación, que ya es evidente. Porque no solamente en el mar Caribe, el tema de los minerales críticos y los minerales estratégicos, críticos para los Estados Unidos porque los necesitan para su guerra fría, vamos a decirlo así, que tienen en este caso con la China, con la inteligencia artificial y la tecnología. No nos olvidemos que las tierras raras son unos elementos que son necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y de la tecnología de punta. Entonces, esto es importante. En las áreas continentales, en el caso por ejemplo, de Venezuela, los recursos naturales como el agua, petróleo, los minerales críticos para los Estados Unidos y estratégicos que también lo hay. Entonces, es un tema en este caso verdaderamente de geopolítica global. El tema del Mar Caribe es de geopolítica global en este momento, donde la unión de América Latina es de vital importancia, porque la desunión va a traer como consecuencias una serie de factores que paso a explicar, donde incluso la ONU, la DEA y todas esas organizaciones que tienen la data mundial sobre lo que está aconteciendo en el mundo en materia de droga, la mayoría de los cultivos, en el caso de la coca, están en Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo tengo un libro que señala claramente cuáles son las geoestrategias que están en este momento realizando el señor Donald Trump
y su equipo, ¿no? Que son la geoestrategia. Este libro es importante porque es un libro de un geopolítico llamado Pedro Baño, que es español, y donde él hace un análisis de cómo se domina el mundo a través de toda una serie de temas importantes. Entonces, aquí hay un tema que se llama las geoestrategias inmortales. El tema de la intimidación, que ya es evidente en el caso venezolano, una intimidación bastante severa y dura que lleva más de, bueno, yo diría que más de 20 años, pero que en el caso, por ejemplo, de cerca de hace 2 o 3 meses, la intimidación es verdaderamente fuerte por la entrada de los buques en el Mar Caribe. La intimidación es uno de los esquemas que están utilizando. Otro es empobrece y debilita a tu vecino. Ese es un tema que hay que estudiarlo, porque tener esa cantidad de buques, esa cantidad hay un submarino nuclear incluso, hay alrededor de 10.000 tropas. Y bueno, cuando venga ese submarino, ese portaaviones, no se sabe con cuántos buques de guerra van a traer. Entonces, imagínese usted. Entonces, fomenta la división. Este es otro tema, otra geoestrategia. Aquí están aplicando una serie de estrategias ya en forma de enjambre, que es lo que está haciendo el presidente Donald Trump. La intimidación, empobrecer y debilitar a su vecino, retorcer la ley para retorcer a tu enemigo. Es decir, él quiere hacer una invasión o un acercamiento al continente venezolano, a la tierra venezolana, a través de una agresión militar, donde prácticamente para poder hacer eso, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, tiene que tener el permiso del Congreso. Y además, para hacer una invasión de ese tipo o una guerra con un país tan pequeño como Venezuela en comparación con el poder de los Estados Unidos, por temas de salvaguarda mundial, a través del Consejo de Seguridad Nacional, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es donde se toma la decisión para ver si existe o no la posibilidad, de acuerdo a un consenso que haga el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para un ataque hacia un país, como sucedió en el caso de Libia, que fue un caso evidente en ese sentido, pero que indudablemente ahí están las consecuencias de lo que sucedió con Libia, que era la potencia más grande del África, donde él está, y bueno, hoy en día prácticamente quedó totalmente destrozada. Incluso se han visto videos donde personas que antes añoraban que llegaran la invasión a su país, en este momento o hace pocos años declararon que había sido el más grande error que habían cometido ellos. Entonces, otro tema es la creación del enemigo. ¿Cuál es el enemigo que se está creando para tratar de inculcarlo en el pueblo norteamericano? El enemigo Venezuela, porque es narcoterrorista. Entonces es un tema verdaderamente. Y otro es el loco, que él lo utiliza porque el loco, no nos olvidemos que ese es un tema, el de la geoestrategia del loco, la utilizó Richard Nixon en sus tiempos, cuando en una comunicación que tenía por avión, que venía en un avión el secretario de Estado de Richard Nixon, que era Henry Kissinger, prácticamente dejaron ver a través de llamada telefónica que se dieran cuenta los vietnamitas, los rusos, la Unión Soviética, que la llamada, que si no se llegaba a una situación de solución del problema, iba a soltar la grande, es decir, iba a soltar la bomba atómica en ese entonces. Entonces, claro, era una amenaza verdaderamente intimidante. Entonces, estas son toda una serie de cosas que son importantes, pero también hay otro punto que habla de los errores frecuentes en geopolítica. Uno de ellos es ignorar la idiosincrasia de los pueblos. Los pueblos de América Latina tienen una idiosincrasia verdaderamente interesante y ahí está el tema de la guerra de independencia. Otro es no estar preparado para lo inesperado. En este caso, es un tema
que es un error frecuente en geopolítica que utilizan. No estar preparado para lo inesperado. Ese es un tema. Es un tema porque aquí viene lo siguiente. Confiar en vencer con rapidez y sin pérdidas propias es otro tema. Entonces ahí es donde está el elemento fundamental de las geoestrategias inmortales y los errores que se pueden cometer en el caso de una guerra convencional. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas porque uno de los elementos básicos es qué se está haciendo para llegar a una negociación. Porque evidentemente, y con las pruebas que se están sucediendo de lo que pasó en Libia, de lo que pasó en Irak, de lo que incluso está sucediendo en Siria, es un elemento adecuado para identificar un problema en el caso de América Latina, si no afectaría grandemente, no solamente a América Latina, sino a los Estados Unidos de Norteamérica.